Bienvenidos a Contra el Olvido. Este 28 de julio el presidente Kuczynski dará su mensaje a la nación informando sobre su primer año de gobierno. Un año que culmina envuelto en una nueva controversia sobre las estrategias anticorrupción. Recordemos qué dijo el presidente cuando asumió el cargo. Ser un país moderno significa ser un país honesto y no corrupto. ¿Qué significa ser un país sin corrupción? Primero, recuperar mucho dinero para el presupuesto de todos, pero también significa establecer una agenda de prioridades fundada en el interés común y no el de la coima. Para lograrlo, necesitamos un presidente comprometido totalmente en la lucha contra la corrupción. No permitiré, especialmente a mis funcionarios y colaboradores más cercanos, caer en la indignidad de la corrupción. Quien falle acabará ante la justicia, la cual debe ser profundamente reformada. Necesitamos también una autoridad especial dedicada a luchar contra la corrupción con toda la independencia y autonomía. A partir del caso Moreno y el negociazo del ex asesor presidencial en temas de salud a 2 meses de la asunción de cargo, las crisis y los cuestionamientos por temas de corrupción no han dejado a este gobierno en ese primer año. Quizás la crisis más grande ha sido la del caso del aeropuerto de Chincheros y la defensa de una adenda que ha significado la salida de 2 ministros de Estado y la destitución del Contralor General de la República. Pero ¿cuánto se ha avanzado en la lucha contra la corrupción? ¿Ha sido realmente una prioridad para este gobierno? ¿Se han enfrentado los posibles lobbies o puertas giratorias de las que se ha hablado desde que el presidente Kuczynski asumió el cargo? Para hacer este balance del primer año de gobierno del presidente Kuczynski, tenemos con nosotros esta tarde al ex procurador anticorrupción Cristian Salas. Muchas gracias, doctor Salas, por estar con nosotros esta Gracias tarde. por la invitación y con todo gusto. Empecemos por lo más reciente. La estrategia del Estado frente al caso Lava Jato se ha vuelto a poner en cuestionamiento a partir de las decisiones frente al caso Olmos y la salida de la procuradora del caso. ¿Qué es lo que está pasando con la estrategia de este gobierno para enfrentar un caso como Lava Jato, que además involucra al presidente de la República? Bueno, el contexto en sí es complicado, no solo porque desde un primer momento se ve que esa estrategia no existe. O sea, luchar contra la corrupción no es sacar presupuesto y dárselo a las instituciones, ahí no queda el tema, sino que implica toda una serie de acciones desde el plano gubernamental hacia las entidades vinculadas al sistema de administración de justicia. El hecho de que la Fiscalía permanezca tan hermética en relación a la información, no en relación a la sociedad, sino básicamente en relación a las demás entidades vinculadas al sistema, no suministra información a Contraloría, no suministra información a la propia Procuraduría, te va entorpeciendo una estrategia, porque cuando enfrentas organización criminal vinculada a corrupción o lavado de activos a esta gran escala, necesitas apoyo interinstitucional, necesitas generar planes de acción desde diversos enfoques. Procuraduría puede aportar mucho en esta investigación que Fiscalía lleva por el tema Odebrecht. Sin duda que sí, o sea, el ataque al patrimonio no está a cargo de la Fiscalía, sino a cargo de la Procuraduría. Y lo que hemos visto hace poco con lo de las procuradoras destituidas, obviamente evidencia esa falta de coherencia en la estrategia, más aún si desde el propio gobierno planteas normas que de pronto no son tan útiles o tan efectivas como las que ya las propias procuradurías han venido desarrollando con el tiempo. Entonces lo que vamos a ver aquí, lo que vemos aquí desde que se inició este gobierno frente al tema de Lava Jato es falta de una decisión política real, vamos a ver una falta de una estrategia adecuada y coordinada, y lo que más adelante vamos a ver sin duda va a ser un grupo de funcionarios del propio actual gobierno vinculados a esos casos. ¿Cuánto ayuda a la impunidad y a los investigados, a los procesados por casos como el de Lava Jato y de Odebrecht, esta falta de enfoque, digamos, en la estrategia anticorrupción, esta falta de mirada integral del impacto de la corrupción? Tremendamente, porque sin duda que si la cosa sigue así, vamos a terminar con grandes espacios del caso en total impunidad. Estamos viendo detenciones contra algunos funcionarios, en otros casos como línea 1 contra funcionarios de mediano nivel,
investigaciones mal planteadas en hipótesis. Por ejemplo, en el caso Toledo, aquí no hay tráfico de influencias. Aquí lo que hay es colusión agravada o mínimo negociaciones incompatibles con asociación ilícita. Lamentablemente Fiscalía se empecina, tanto en la línea 1 del metro como en el caso de la Interoceánica, en plantear imputaciones por tráfico de influencias. Y aquí eso no ha ocurrido, o sea, la Fiscalía no está viendo el contexto de los hechos en su real dimensión. Organización criminal integrada por empresas brasileñas que atacaron, que contaminaron a los estados y gobiernos en diversos países y en diversos periodos de tiempo. La pregunta es, ¿cuántos de esos empresarios en el Perú, por parte de la Fiscalía, están siendo investigados? No los tenemos. La Fiscalía está atacando a funcionarios públicos, pero no a los verdaderos autores, a los coautores de la organización criminal. Y por el contrario, aparentemente, Fiscalía lo que está haciendo es, en atención a un acuerdo súper secreto, darles total inmunidad. Y eso es un tremendo error que nuestra propia ley no lo permite. Entonces, ¿cuál es el riesgo de toda esta falta de coordinación? Impunidad, sin duda. Hemos escuchado cómo el presidente Kuczynski decía el 28 de julio del año pasado que la lucha contra la corrupción iba a ser una prioridad y que iba a ser liderada por él mismo, que se necesitaba incluso una autoridad autónoma. ¿Por qué cree que no se ha avanzado en esta conformación de la autoridad autónoma anticorrupción? Bueno, primero que el discurso de lucha anticorrupción, a mi criterio, hablo como ciudadano, desde mi punto de vista, siempre que venga de un político es increíble. O sea, yo no le creo a ningún político, porque ese mismo discurso lo hemos escuchado en gobiernos anteriores y los resultados los vemos hoy. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, mucho menos, porque a mi entender, en algún momento, estoy seguro, su gestión como ministro de Alejandro Toledo va a ser materia de una investigación y estoy seguro estará vinculado, por lo menos en condición de investigado, en el proceso de la Interoceánica. Entonces, que pueda creer en esa voluntad anticorrupción, en el caso Lavallato en específico, muy difícil que se dispare él mismo, proveyendo de fortaleza a las procuradurías, dotando de un adecuado sistema de coordinación a las entidades vinculadas en lucha anticorrupción. No lo veo así. Y no solo ya fuera de mi aspecto subjetivo, ya en lo objetivo vemos un gobierno no solo debilitado por sus propios errores, sino también pues plagado de diversos intereses particulares que a toda costa han buscado llevar adelante y que si no fuera por el ojo ciudadano, por la intervención de los medios de comunicación, por las denuncias de ciertos sectores, pues hubieran terminado sin duda concretándose, como es el caso de Chincheros. Es creo que el mejor ejemplo de cómo este gobierno da prioridad ni siquiera al desarrollo económico, sino que le da prioridad a intereses empresariales particulares en relación a la lucha anticorrupción. El presidente ha señalado frente al Acuerdo Nacional que los casos de corrupción han tenido un impacto en el crecimiento económico. Y ellos han mencionado que efectivamente el crecimiento económico es quizás la prioridad, el destrave de inversiones es la prioridad y que se espera que baje un poco el tema de corrupción para poder posibilitar este crecimiento. ¿Usted no cree que es el crecimiento económico la prioridad de este gobierno y que eso es lo que define la estrategia anticorrupción, sino otros intereses? Sus propios comentarios evidencian lo que he señalado. O sea, si no hubiera sido por escándalo desatado por el procesamiento del caso, obviamente no se hubiera afectado el sistema económico. Pero que claro, el gobierno no debe de ver el tema así. El gobierno lo que debe ver es, si no fuera por la corrupción, no se frenaría el desarrollo económico. O sea, la corrupción es justamente el fenómeno que te traba el desarrollo como país. Entonces, como gobierno yo no diría el escándalo de la investigación del caso Lavallato, sino la corrupción desarrollada en el Perú a raíz de estas empresas brasileñas y obviamente la complicidad de los funcionarios de turno. Eso ha frenado, sin duda, y eso no es ninguna novedad. La corrupción te frena el desarrollo económico, pero si tú como gobierno dices, no me importa el cuestionamiento a los proyectos o contrataciones públicas bajo sospecha de corrupción, no me importa, lo que me importa es que avancen esos proyectos por el bien del desarrollo económico. Hay que ser sinceros, ese desarrollo económico es un cuentazo que viene desde la época de Fujimori. Las APP, las concesiones, ¿a quién terminaron beneficiando?
no es a los sectores empresariales de poder, a Odebrecht, por ejemplo. Entonces nos vienen con el cuento de que esto frena inversión privada y por tanto desarrollo económico. Interoceánica, ¿cuántos ciudadanos ha beneficiado? Es un elefante blanco. Gasoducto del subperuano, ¿cuántos beneficia? Nadie. Entonces son obras creadas, proyectos creados para beneficiar a empresarios. Y entonces el gobierno se presta para eso. Entonces yo no creo aquí que la explosión del caso frene todo. Lo que frena el desarrollo económico es la ocurrencia de los actos de corrupción. Usted acaba de señalar que este tema del crecimiento económico ha sido la excusa para la comisión de varios actos de corrupción desde hace varias décadas. ¿Qué no hemos aprendido? ¿Por qué no entendemos qué es lo que hay que atacar en materia anticorrupción? Pues básicamente la falta de voluntad política para atacar esa esencia. La voluntad política es crucial en lucha anticorrupción, porque a partir de la voluntad política se generan las políticas, tanto en dos dimensiones, tanto en vía de prevención, que es vital, como en vía de reacción o represión. Lo que todos estos años vemos, simbólicamente, son políticas en vía de reacción, de represión. Ley de muerte civil, incremento de penas, son reacciones, ¿no? Pero la prevención implica políticas de Estado a largo plazo, o sea, la corrupción, factores de desarrollo, ¿no? ¿Dónde está el foco de desarrollo de la corrupción? Debilidades institucionales, sistema electoral, educación, cultura, o sea, son aspectos estructurales que un Estado no los toma en cuenta porque no son resultados inmediatos. O sea, si este gobierno quisiera aplicar políticas de prevención, sabe que los resultados no los va a ver en 5 años, los va a ver de aquí a unos 20, 25 años. Y como no les interesa eso, prefieren modificar código penal, dar leyes paliativo y seguir avanzando. Entonces la decisión política es crucial desde el sector estatal, pero desde el sector ciudadanía también. Nuestro rol como sociedad es importante. Necesitamos hacer conciencia social de que necesitamos cambios profundos desde nuestra visión de actuar como individuos parte de este grupo humano, así como actuar como comunidad, y nos falta muchísimo para eso. En este primer año de gobierno, ¿qué medidas ha tomado este gobierno que usted rescataría en materia anticorrupción? ¿Hay alguna? Pues la verdad son medidas simbólicas, ¿no? Y todas las medidas pues tienen su debilidad. O sea, el tema de la muerte civil, esta inhabilitación para ocupar cargos públicos, es para, por ejemplo, condenados, después de procedimientos que van a implicar segunda instancia, Tribunal Constitucional y demás. Pero ¿quién protege al Estado de los propios procesados por corrupción? Un ejemplo, siempre con presunción de inocencia, por supuesto. En el caso Félix Moreno, proceso con material probatorio bastante considerable respecto a actos irregulares. ¿Es posible que este señor pueda, durante el proceso, postular a otro cargo público? Sí, es posible. Y entonces, ¿qué cosa protege el Estado de agentes bajo sospecha de corrupción? Hoy nada, absolutamente nada. Otras leyes que se han venido dictando vinculadas al crimen organizado y demás, bueno, simplemente nos colocan estándares internacionales de lucha contra el crimen, ¿no? O sea, básicamente tú ves la ley de crimen organizado, la ley de lavado activo, de pérdida de minas, son copias de otras leyes internacionales que simplemente nos ponen esos estándares, no es nada novedoso. Entonces, normativamente muy poco, políticamente nada, y comunicativamente mucho menos. O sea, el gobierno actual no comunica siquiera logros en materia de lucha anticorrupción, no comunica políticas o acciones, planes con una ruta coherente en lucha anticorrupción, y pues esto termina en nada. En este balance, ¿qué podríamos señalar que debería hacer este gobierno en este segundo año que empieza? ¿Qué medidas deberían ser prioritarias, teniendo en cuenta lo que usted ha señalado, que la corrupción es un mal sistémico en nuestro país, que viene desde hace décadas? Bueno, de este gobierno actual espero poco, nada, casi nada. O sea, como te decía, es muy difícil que este propio gobierno se dispare el mismo. O sea, implementar planes anticorrupción, reforzar las instituciones vinculadas al sistema, terminaría develando de verdad los niveles de corrupción que hay.
Y entonces eso a ningún gobierno de turno le gusta. O sea, estamos acostumbrados a que los gobiernos nos digan que si se encuentran actos de corrupción son hechos aislados. Y eso es falso. He estado en la administración pública, en específico en el tema anticorrupción, y puedo dar fe de que la corrupción está institucionalizada. O sea, tenemos instituciones de la administración pública totalmente contaminadas. Salen los nombres, puedes meter preso a un funcionario, pero la red de corrupción sigue funcionando. No depende de nombres, crimen organizado, depende de roles en el acto ilícito. ¿Qué es lo que urge hoy como país? ¿Qué necesitaríamos si fuera otro gobierno? Necesitaríamos políticas y cambios estructurales de la sociedad. Mejoras en el sistema económico, mejoras en el sistema de educación, mejoras en el tema presupuestal de las instituciones y otros cambios que sin duda un Estado para darlas requeriría de todo un consenso político y hoy en el contexto que tenemos es muy difícil. Una cosa que me comentaba finalmente es justamente esto, ¿no? Cómo la falta de memoria, la dispersión ha ayudado a que algunos funcionarios se reciclen y quienes antes estaban vinculados a temas de corrupción hoy sean los adalid de la lucha anticorrupción, ¿no? Efectivamente, el hecho de no conocer el pasado político, los antecedentes de ciertas figuras que hoy están vinculadas al poder, pues puede generar impresiones equivocadas, puede inducir a error a la propia ciudadanía. Hay que conocer ese pasado para saber quién es la persona, si ésta tiene legitimidad para sustentar determinada posición en lucha anticorrupción y si efectivamente no hay intereses tras sus opiniones. Eso también es importante. Entonces yo creo que el conocer no solo historia, sino también conocer antecedentes, cuestionamientos de los diversos políticos y agrupaciones políticas nos permitirá como ciudadanía entender sus posiciones, saber si se les cree o no, pero también en su momento determinar si se le da o no la confianza en el momento de las urnas. Doctor Salas, yo le agradezco mucho, el tiempo es corto y seguro lo vamos a tener en otra ocasión para seguir hablando de este tema. Muchas gracias. Amigos, muchas gracias, nos despedimos, esperando que estas fiestas reafirmen nuestros compromisos para recordar y para combatir la corrupción en nuestro país. Nos encontramos el próximo miércoles en Contra el Olvido.